Bueno, vamos a entrar de una vez para que el video no sea tan largo, porque tal vez a muchos no les gusta. Entonces vamos a entrar fuerte y directo. Ya los que han venido siguiendo mi canal, los videos y seguramente en otros canales han visto que el origen de la humanidad, el origen de la creación como tal, surge en un lugar muy postrero, muy lejano, incomprensible para nosotros, y que en el libro secreto de Juan, un apócrifo, nos deja ver que surgió a través de la primera fuente. La primera fuente de él surgió Bárbelo, que le pidió a la primera fuente ser creada, le pidió pensamiento y le pidió después expansión, y a través de esa expansión surgió el Cristo, y el Cristo también pidió permiso para tener conciencia y poder crear. Y a raíz de esa creación es donde el Cristo, a través de la autoridad, del permiso, del consentimiento de la primera fuente y de Bárbelo, es que se orquesta la creación como tal. Se orquesta, se crean los 12 reinos que se le conocen según el libro secreto de Juan, donde a su vez tiene 3 reinos. Uno que es el reino llamado Armosel, el otro es Oroyel, el otro es Davitai. Y acá los vemos, mira. El primer reino es Armosel, el segundo reino eterno es Oroyel, el tercer reino es Davitai, y el cuarto, que es instaurado, es puesto, no es como tal creado, sino es puesto, es el Elelet. Nos vamos a enfocar en el Elelet, pero te aclaro que las humanidades, porque están los reinos. Entonces, para dejar claro qué es un reino, amigos, es como un complejo de galaxias. Son unas galaxias que contienen un sistema de constelaciones, sistemas solares y bueno, demás sistemas solares y muchas otras estrellas más, con sus planetas y todo esto, y lo que se le conocen con sus respectivos agujeros negros y demás. Entonces, eso es lo que tiene un reino. Es mucho, muchísimo, vastísimo, grande. Eso está fuera de nuestro alcance aún, pero más adelante, cuando avancemos en conciencia, en espiritualidad, estaremos cada vez más cerca. Entonces, están esos 3 reinos, se instaló el cuarto, y en cada reino hay una humanidad. Se dice que, mira, los 12 reinos pertenecen al vástago, o sea, producido por sí mismo. El vástago es el mismo Cristo, aquel que llegaría a la tierra y se le conocería después como Jesús, para que se hagan una idea. Entonces nos dice el libro secreto de Juan aquí: los 12 reinos pertenecen al vástago. Ahora, ¿cuáles 12 reinos, Carlos? Si es que hasta ahora me has hablado de 3 reinos y luego el cuarto. Bueno, porque cada reino, mira, el primer reino tiene otros 3 reinos, o llamémosle subreinos, que están conformados por gracia, verdad y forma. La segunda estrella, Oroyel, también conocido como un reino eterno, tiene otros 3 reinos que se llaman pensamiento, posterior, percepción y memoria. Davitai tiene otros 3 que son comprensión, amor e idea. Y el cuarto reino instaurado, que es el Elet, tiene perfección, paz y Sofía. Aquí lo vemos: perfección, paz y Sofía. Esos son las 4 estrellas que se hallan ante Dios, producido por sí mismo, el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago, Cristo producido por sí mismo, por la Yojuntad y la gracia del Espíritu. Ahora sí, los 12 reinos pertenecen al vástago,
el vástago, es el Cristo, nuevamente como te indico, producido por sí mismo. Y por ende, todo fue establecido por voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo, o sea, de Bárbelo y la primera fuente. Y a través del mismo Cristo, porque también pidió, entonces al pedir, surgió el Cristo porque así lo quiso la primera fuente. De nuevo, del conocimiento anterior de la mente perfecta, a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. Entonces el producido por sí mismo, en este caso ahora contundente específicamente, es el Cristo. La primera revelación a través del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. La primera revelación, la verdad, el Espíritu Virgen, dio nombre al humano Pijéradamas, lo que quiere decir que aquí se habla detalladamente de la primera humanidad perfecta sin ningún error. No vayan a creer, amigos, que es que somos nosotros, no. Hasta ahora estamos situándonos muy lejos de dónde proviene la creación, de dónde viene el origen, y por eso vamos poco a poco llegando. Entonces estamos en el reino de los tres primeros, los cuatro, metamos los cuatro reinos, los 12 reinos en total, porque recordemos que cada reino tiene un subreino, como son 4 por 3, 12, entonces ahí está. Entonces nos habla que el producido por sí mismo, que es el Cristo, junto con autorización de su consorte y la primera fuente, da a luz, bueno, o se le permite crear un ser humano perfecto. Vinieron el humano perfecto, la primera revelación. Y el Espíritu Virgen dio nombre al primer humano, o el primer humano, llamado Pijéradamas, y nombró a Pijéradamas para el primer reino eterno. O sea que el Pijéradamas es la primera humanidad perfecta que cayó en el reino de Armosel. En Armosel, entonces, obviamente ese primer humano perfecto no era una sola persona, es una humanidad, contemplados de hombres y mujeres, porque es una humanidad, no es una sola persona. ¿Cómo van a crear? Pongámosle un poco de lógica. ¿Cómo se va a crear una persona y 3 reinos? Entonces los otros reinos están inhabitados. No, amigos. Hay una humanidad que se llamó Pijéradamas, es una humanidad humana, ¿sí? Obviamente no como nosotros, y que están en ese reino, en el reino de Armosel, y que esos 3 reinos, gracia, verdad y forma, contienen humanidades de Pijéradamas. Luego se dice que se le dio autorización a Pijéradamas de que también se expandiera y que los hijos o la descendencia de Pijéradamas pasaran al segundo reino. Entonces esto lo dice acá. El invisible también dio a Pijéradamas un poder de mente inconquistable. Pijéradamas glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a través de ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los 3, Padre, Madre y Vástago, y poder perfecto. Pijéradamas nombró un hijo. Ojo, en el caso de Pijéradamas había sido nombrado por el Espíritu Virgen. Ahora es nombrado en la segunda creación, en ese caso Set fue nombrado por Pijéradamas porque le dieron la autorización, el derecho de expandirse, de tener una descendencia. Entonces Pijéradamas nombró un hijo, Set.
para el segundo reino eterno. Entonces, el segundo reino eterno, ¿cuál es? Es Oroyel. Y Oroyel nos dice acá que tiene otros 3 reinos que son posterior, percepción y memoria. Entonces, la descendencia de Pigera-Damas, que es Set, va allá a esos reinos. Y bueno, y al tercer reino estaba destinada a la familia de Set. No se indican cuál es el nombre, ¿no?, de esa descendencia, solo se informa hasta ahí. Que la descendencia de Set fue a parar a Davitai, y que ya sabemos que Davitai tiene unos que son comprensión, amor e idea, otros reinos que se llaman comprensión, amor e idea. Entonces la descendencia de Set fue a parar a Davitai, comprensión, amor e idea, en esos 3 reinos. Pero entonces, hasta aquí, amigos, esas humanidades son perfectas. Hasta aquí esas humanidades han sido perfectas, no hay nada raro, todo ha sido perfecto. Pero sigamos, porque recuerden que hay un cuarto reino que se llama el Eled y que tiene perfección, paz y sofía. Aquí lo vemos en el cuarto reino, el Eled. Perfección, paz y sofía son los 4 reinos. Entonces vamos, hemos hablado de que los 3 primeros tuvieron descendencia y humanidades perfectas. La primera llamada Pigera-Damas y la segunda llamada Set. A la tercera no se le conoce el nombre, o por lo menos aquí no se la ha descrito, pero se sabe que viene de una descendencia perfecta. Entonces seguimos, y acá nos dice, al tercer reino estaban destinadas la familia de Set con la tercera estrella de Davitai, y las almas de los santos estaban destinadas allí. Al cuarto reino, ahora sí, aquí metiéndonos a lo que es el Eled, dice, estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella, el Eled, y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. O sea, siguen siendo una humanidad perfecta, pero ahora aquí hay algo que hay que explicar, que yo lo he explicado en videos anteriores, pero de pronto no está mal volver a explicar para que quede un poco más claro. Cada creación, desde la primera hasta la tercera, que es recuerda que hay 3 reinos, ¿no? Entonces la creación, la primera, la Pigera-Damas, es perfecta en su totalidad. Cuando a Pigera-Damas se le da la autoridad y el permiso de que cree, tiene una descendencia que se llama Set. Entonces Set, digamos que no es igual a Pigera-Damas, carece de cosas de Pigera-Damas, conoce la sabiduría de todo lo que Pigera-Damas sabe. Entonces eso lo hace un poco ignorante, un poco. Entonces dentro de esas humanidades, recuerda que Oroyel tiene, que es el segundo reino, Oroyel tiene 3 subreinos. Entonces en los subreinos hay gente, humanidades que son un poco, bueno, que carecen un poco o tal vez mucho de lo que sí tiene Pigera-Damas. Entonces, como con su poca ignorancia se expandió y llegó a Davitai, que es el tercer reino, entonces ahí hubieron humanidades más ignorantes. ¿Qué pasa con que sean ignorantes? Que se alejan un poco de la creación. Ejemplo, es normal. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi abuela, yo no conozco mucho a mi abuela, ni de sus familiares de su época. Y yo tengo hijos y mis hijos, los nietos, no conocerán mucho de mí. Y los hijos de mis nietos, mucho menos. Entonces eso los hace ignorantes. Ignoran el origen de ellos.
y muchas otras cosas. Entonces, eso mismo también pasó en la creación. Ahora, ¿por qué pasa eso en la creación? Porque recuerda que a la humanidad se le dotó de un libre albedrío, del albedrío, que es esa ley que nos permite hacer lo que nosotros nos parezca mejor, basado en las leyes universales, en la creación y demás. Entonces, muchas de estas leyes, si nosotros en ese momento no sabemos ni siquiera cuáles son todas las leyes que existen, imagínate los que en ese momento ya iban siendo descendencia de la primera humanidad, no sabían todas y aún así se procrearon porque tienen esa autoridad, ese libre albedrío de procrearse, son responsables de sí mismos. Entonces, cuando Oroyel se expandió y su descendencia llegó a Davitai, pues Davitai también se quiso expandir. Entonces, esa expansión, lo que viene de Armosel, Oroyel y Davitai, lo que era lo más ignorante de esas humanidades perfectas, cayeron en el cuarto reino impuesto, que es el Eled. Entonces, todas esas humanidades son ignorantes, carecen de todo el conocimiento universal, de toda la información brindada. Entonces, por eso se colocaron allá, para que allí ellas pudieran continuar con su expansión, para que no fuera a haber como digámoslo así, bueno, que lo que está funcionando perfecto en esos reinos anteriores se mantuviera perfecto, que no hubiera haber un descontrol, un desequilibrio. Y por eso, para evitar eso, se creó el cuarto reino, y todas esas posibles humanidades que pudieran hacer algo que no estaba correcto, pues las mandaron para el cuarto reino. Y allí, con su libre albedrío, les dieron la oportunidad de seguir expandiéndose. Solo que aquí ya vemos y nos dice Sofía, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y representa un reino eterno, concibió un pensamiento y esa tuvo una idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. O sea, ella se quiso expandir, pero no se le dio el permiso. Y como no se le dio el permiso, entonces aún así, por la necedad, por la ignorancia, dijo, bueno, lo voy a hacer. Así como nosotros, niños pequeños, nuestros papás nos dicen, no haga eso, y uno lo hace a escondidas. Y después vienen las consecuencias. Porque lo hicimos, desobedecimos, y lo hicimos a escondidas, y hay una consecuencia. Y a la consecuencia de eso fue que se expandió, producto de un pensamiento alejado de lo que se les había enseñado a las primeras humanidades. ¿Y por qué pasó eso? Porque recuerda que esas humanidades, por eso se sacaron de los reinos anteriores, porque carecían de todo el conocimiento que las demás humanidades y reinos sí tenían, lo más perfecto posible. Entonces, como estaban alejadas, pues empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer y se expandieron dentro de su ignorancia, pero sin el permiso de lo más alto, ¿sí? Sin el permiso del Cristo, ni el espíritu invisible y todo eso. Y como hay unas leyes, causa-efecto, entonces la causa fue lo que hicieron y el efecto fue que tuvieron su humanidad. Y esa humanidad se le conoció como, aquí lo ves, Yaldabaoth. Mira, aquí incluso lo menciona. Entonces, si su compañero no dio su aprobación, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y consideró esa cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz a un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre,
Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en una figura de serpiente con el rostro de un león. Eso es metafórico, ¿no? Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos para que, tapó, avergonzado de lo que había hecho, lo tapó para que tampoco los fueran a señalar. Entonces ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth, que no es una persona, ya lo hemos explicado, es un egregor, y que ese egregor toma forma y que ese egregor crea unos gobernantes. Pero bueno, ya estamos casi llegando al punto fuerte del video. Entonces, hasta el momento vimos que todas las humanidades creadas han sido perfectas y aún no estamos nosotros ahí, pero ya casi vamos para allá. Aún no estamos, esa humanidad, nosotros que estamos acá, todavía no hemos sido concebidos. Pero espérate y sigamos con esto. Porque, luego de que Yaldabaoth fue desterrado, abortado, como se le dice, vino y quiso también expandirse. Porque ellos tienen un albedrío y se les da eso. Vamos a verlo acá, en el capítulo 9. Yaldabaoth le dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos. ¿Por qué surge esto? Voy a retrocederme un poco. Porque más atrás Sofía se arrepiente. Sofía se arrepiente. Déjame lo buscamos acá porque Sofía se arrepiente. Sofía se arrepiente por lo que hizo. Vamos a ver si lo encontramos. Entonces, en el capítulo 8 dice: entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. O sea, ¿qué pasa? Para resumírselo rápidamente, todas las creaciones perfectas tenían una luz brillante, obviamente más opaca que la de la primera fuente, pero brillantes. Como en el caso de Sofía no se le dio autoridad para que se expandiera, pues esa carecía de luz y era una luz muy tenue, muy casi que oscura. Entonces dijo: Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? O sea, cuando dice que se mueva, quiere decir que se estaba estremeciendo, estaba inquieta. El Señor se rió y dijo: no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas, no cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo de su hijo había cometido, se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y a gritar y a agitarse. Esa agitación es el movimiento de un lado a otro. El arrogante tomó poder de su madre, era ignorante, pues creía que no existía ningún otro poder excepto lo que la madre había visto. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí Sofía se está arrepintiendo, porque aquí lo que muestran es ese desespero desde lo más alto, desde la primera fuente, el vástago y Barbelo, se dan cuenta que Sofía, y las humanidades que están antes se dieron cuenta que Sofía se arrepintió, empezaron a poner en marcha un plan. Este plan es mostrarle a esos seres, Yaldabaoth y sus gobernantes, a el hombre perfecto, porque acuérdate que carecían de ignorancia. Sofía carecía de ignorancia y por ende su producto también carecía de ignorancia. Entonces no conocían, desconocían que había gente más por encima de ellos. ¿Y qué pasó? Que se les mostró, ellos creen que eran los únicos, y el plan
el plan de luz, dijo, bueno, vamos a mostrarle a un hombre. Entonces acá dice, el reino entero, el primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido cuando todas las autoridades y primer gobernante contemplaron esa aparición. Vieron todo el fondo porque estaba iluminado y a través de la luz vieron la forma de la imagen del agua. ¿Cuál fue la imagen? Esta. Una voz llamó desde lo exaltado reino celestial. La humanidad existe. El vástago de la humanidad del primer gobernante de Yaldabaoth oyó la voz y pensó que había salido de su madre. Por primera vez estaba escuchando una voz que no venía de su madre, pero él aún así creyó que era de su madre. Dice, no se dio cuenta de su origen. Que su origen procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto. La imagen del invisible, esto es el Padre de todo, a través del cual nació la primera humanidad, que ya sabemos, Pijera-Damas. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí mismo bajo la forma humana. El reino entero, el primer gobernante, tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. O sea, que a través de un reflejo, que eso también para mí lo interpreto es metafórico, se le mostró a ellos la primera humanidad, el Pijera-Damas. Entonces, como a ellos se les mostró el Pijera-Damas y temblaron de miedo, dijeron, no, nosotros tenemos que hacer nuestro humano, tenemos que expandirnos, porque ellos también querían ser como la autoridad que acabaron de ver. Ahí donde se les ocurrió la idea de ser como el Altísimo. Entonces, ahora sí, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Yaldabaoth le dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esa imagen humana nos dé luz. Y aquí le dice a cada uno de sus gobernantes de manera psíquica. Esto no es que ahí crearon el cuerpo físico, no, eso es algo psíquico. Y con todo eso crearon al ser humano a imagen de la creación original del Pijera-Damas, pero con semejanza a ¿quién? A Yaldabaoth y sus gobernantes. Por eso quiere decir que el cuerpo no era perfecto, porque no pueden hacer un cuerpo perfecto, solo hicieron una copia. Vieron algo que ya existía y lo que hicieron fue replicarlo. Ellos no pueden crear, ellos no nos crearon. Entonces, a partir de ahí, amigos, es donde entramos nosotros. Entonces se puede decir que nosotros somos productos de una humanidad, digámoslo así, una humanidad abortada, pero realmente nuestra descendencia viene más allá. Porque nosotros, como ya lo viste, Yaldabaoth vio el reflejo de la primera humanidad con cuerpo humano. Ojo, las primeras humanidades no son cuerpo físico. La primera humanidad los invito a que si quieren indagar más allá, lean el libro secreto de Juan, donde se habla de que las humanidades no son materia como nosotros. De hecho, ni la materia. La Gnosis dice que la materia la creó Yaldabaoth y no, la materia ya existía. Cuando se colocó a las humanidades en el reino del Elet, ahí ya empezó a surgir la humanidad de materia. Ya era un mundo más tangible, como lo conocemos. Entonces, así es esto, amigos. Entonces, ¿qué pasó después? Pues simplemente Yaldabaoth creó a lo que se le conocería después como Adán, que somos a imagen de la creación del Padre, la primera fuente de Dios, como se le conoce en la Biblia, y semejanza de Yaldabaoth y sus gobernantes. Semejanza porque somos imperfectos y carecemos de
de la perfección, pues porque somos productos de un reino, como Sofía también, que estaba en ignorancia, pero que aún así aquí dice que somos más que ellos, porque mira, acá lo dice claro cuando se habla de Adán. Ahora, aquí lo dice, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta luego dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó, movió absoluto, no se agitó ni movió en absoluto. Cuando la madre quiso recuperar su poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre misericordioso de todos con una orden sagrada. El Padre envió 5 estrellas del reino del primer gobernante. Ellos aconsejaron, bueno, aquí le dijeron, desde la creación, de la primera fuente y todo, le dijeron a Yaldabaoth que insuflaran aliento de vida, porque se dieron cuenta que la humanidad no se movía, porque ellos lo que hicieron fue replicaron un cuerpo, pero ellos no podían crear, recuerda. Entonces aquí fue donde le dijeron, bueno, Sofía le dijo al padre que en su arrepentimiento que ellos querían recuperar ese poder, porque cuando hicieron lo que no tenían que hacer, que dio producto a ese mal, a ese origen del caos llamado Yaldabaoth, entonces querían recuperar ese poder, porque cuando dieron producto a esa gente malvada, a esos seres, esas entidades, se fue la luz con ellos. Entonces querían recuperarlo, y fue cuando el plan de la luz le dijo, bueno, cojamos y díganle que insuflan aliento de vida. Claro, eso es metafórico, eso es dentro de temas, entiendo yo, psíquicos, bueno, temas energéticos, pues pasaron lo que ellos le llaman así el insuflo de vida, aliento de vida, y ahí es cuando esas entidades pierden ese poder de luz, lo poquito que quedaba, y pasó al Adán. Ahí es donde el Adán entra el verdadero espíritu en el cuerpo del Adán. Y aquí es donde ellos se dan cuenta, el espíritu es el poder de la madre, más él no se dio cuenta de eso porque vive en ignorancia. Recordemos que el Yaldabaoth y sus gobernantes viven en ignorancia. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que desde el principio el cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado enseguida. Y el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos habían dado su poder a este humano. Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. O sea, hicieron que descendieran más, y allí cuenta de que hay donde empieza otra manipulación genética de esa humanidad. Entonces todas las humanidades, amigos, que existen, desde Sofía, provenientes de la formación de este gobernante Yaldabaoth y demás, pues es originaria de Sofía. Nosotros venimos de Sofía, el caos viene de Sofía, Yaldabaoth viene de Sofía, de una humanidad que se equivocó. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, nosotros provenimos de un error, fuimos aborto de un error, y en parte sí, porque recuerda que ese aborto fue Yaldabaoth. Yaldabaoth se quiso expandir cuando vio a la imagen del primer humano perfecto, quiso hacer una réplica y nos dio a nosotros. Pero ojo, porque lo dice claro, quiso hacer a esta humanidad como con parecido imagen de la humanidad perfecta, y que somos nosotros la imagen perfecta y semejanza a ellos, a Yaldabaoth y sus gobernantes. ¿Semejanza en qué sentido? En que somos degenerativos, somos degenerados, no somos una humanidad perfecta, y que somos materia, y que por eso
perecemos. Por eso perecemos y es un cuerpo imperfecto. Todos los cuerpos de las humanidades a raíz de Sofía y del caos son imperfectas. La humanidad de Sofía era perfecta en sí misma, pero lo que después surgió con Yaldabaoth y demás no es perfecto. Entonces la respuesta, amigos míos, no somos como tal origen espiritualmente, no. Físicamente sí, por eso la respuesta es un sí, pero no. Sí provenimos de la formación de la materia que ya existía, claro, esa que no la hizo ningún Yaldabaoth ni nada. Fuimos formados por Yaldabaoth, incluso en el Génesis se habla de esto. Se formó al hombre y es cuando habla de Adán. Entonces sí venimos de esa formación de Yaldabaoth, pero nuestro origen como tal, la forma en que somos, viene de la creación, donde Yaldabaoth no hubiera visto, y bueno, todas esas entidades no hubieran visto eso, quién sabe qué hubieran inventado ellos, o tal vez hubieran tenido la idea de expandirse, ¿no? Pero entonces, ahí somos productos de la humanidad, somos el reflejo de las humanidades perfectas, pero sin la perfección, sin la iluminación, y por eso es que desde lo más lejano, desde la primera fuente, está el plan para ascender, porque a nosotros se nos dio esa oportunidad de ascender en todos los universos, en las galaxias y aquí en las demás estrellas que hermanas, hay humanidades como nosotros, pero más avanzadas y más adelantadas espiritualmente, provenientes también de allá. Ahora, nuestras almas provienen ¿de dónde? De Sofía, lo dice el libro secreto de Juan, cuando le dijeron, Sofía, preocupada, se arrepintió y le rogó al Padre que le ayudara a recuperar esa luz que había perdido. Y fue cuando le dijeron al Yaldabaoth que insuflara aliento de vida en el cuerpo inerte que había creado. Y ahí es donde el espíritu pasó a nosotros, ellos ya perdieron toda esa espiritualidad y solo son energía como tal. Eso es lo que somos nosotros. Entonces tenemos el poder iluminado dentro para seguir avanzando. Pero depende de cada uno de nosotros. Nuestro origen no es este mundo, no es este pedazo de escritorio, casa, piedras, muros, no. Está mucho más allá. Y es retornar a los reinos, a los 3 primeros reinos. Y seguramente Sofía exista y ya está haciendo su parte, porque en Sofía, en el reino de Sofía, quedó la humanidad que se arrepintió y que ya está en un proceso mucho más avanzado que todos nosotros. Entonces, eso es lo que te quería comentar. Sí, provenimos somos el producto de una desviación, de un aborto, pero la idea original viene de la perfección de las humanidades perfectas, lo que nos convierte como resultado de que somos más que un cuerpo imperfecto, somos más que un aborto, somos más que un cuerpo que fue desterrado, porque nuestra esencia no es materia, nuestra esencia es espiritual. Así que no pertenecemos aquí, pertenecemos a lo más lejano, a los postreros de los cielos, y allá tendremos que ir. Así que eso es lo que te quería mostrar. Espero que haya sido claro, espero que se entienda el mensaje. Te invito, amigos, que no deseches esto, investígalo por tu cuenta, compleméntalo lo que necesites. Recuerda que esto solamente es mi interpretación, tú puedes tomar la tuya, no es la verdad absoluta, ni mucho menos, pero puedes investigarlo y ampliar algo más de pronto lo que veas que me pudo haber faltado. Así que los invito a que, si les gustó el contenido, se suscriban, compartan, dejen su comentario y
importante para poder seguir creciendo. Compartan a quienes ustedes crean que les puede servir eso y nos vemos amigos en el próximo video. Chao.